Dios les bendiga a todos, hermanos. Bienvenidos a la palabra, al mensaje que el Señor nos tiene en este día. La verdadera regla de oro es el mensaje que vamos a presentar, correspondiente a la evolución del Sermón de la Montaña, predicado por Jesús en Mateo capítulo 5 al 7. Vamos por Mateo capítulo 7, versículo 12. El cual voy a leer y dice así: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Este versículo es llamado la regla de oro, y es debido a la idea de que representa un principio valioso y universal que podría considerarse como el estándar de oro para la conducta moral y la ética. La expresión regla de oro no viene escrita en la Biblia, sino que es una denominación de la tradición y la cultura que la adoptó para referirse al principio ético enseñado por Jesucristo precisamente en este versículo, en Mateo capítulo 7, versículo 12. Sin embargo, existen otras reglas de oro de otras religiones, de otros pensadores. Pero estas otras reglas de oro, a diferencia de la verdadera regla de oro, que es la que Jesucristo dio, las demás reglas, que también se les dice reglas de oro, pero una de las grandes diferencias es que las demás reglas son reglas en el sentido negativo. Voy a dar 3 ejemplos. El confucianismo dice, por ejemplo, en uno de sus libros: no hagas a otros lo que no deseas que te hagan a ti. Entonces aquí el confucianismo dice: no hagas a otros lo que no deseas que otros te hagan. No hagas. La palabra no es un sentido negativo. No hagas, quédate tranquilo. El hinduismo, por ejemplo, dice también en uno de sus libros: esto es la suma del deber. No hagas a otros lo que te causaría dolor si te lo hicieran a ti. De igual manera, es un negativismo y no hagas nada, no hagas a otros. Otra vez, nos induce al pasivismo. Y el tercer ejemplo que voy a dar es el budismo, que en uno de esos libros dice: no dañes a otros de maneras que encontrarías hiriente. Es decir, que no sería apropiado o bueno incluso para ti. Estos dichos son similares, no iguales, a la regla de oro que se presenta en los evangelios, pero se enuncian, como usted ha visto, de forma negativa. Se basan en la pasividad, en el hecho de no hacer a otro. La regla de oro de Jesús, sin embargo, es un mandato positivo para mostrar el amor de una forma proactiva. Es decir, la regla de oro bíblica es un mandato en el sí que hay que hacer, no en el no en el hecho de no hacer, sino en el hecho de que sí hay que hacer, y no en el hecho de quedarse pasivo, sino en el hecho de tomar una actitud proactiva. Leámoslo otra vez, Mateo capítulo 7, versículo 12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esto es la ley y los profetas. Así que las religiones orientales dicen: absténganse de hacer, mientras Jesús dice: háganlo. Las religiones orientales dicen que es suficiente es suficiente mantener un comportamiento negativo que esté bajo control, mientras que Jesús dice que busques formas de actuar positivamente.
Debido a esa naturaleza invertida de los dichos no cristianos, se les ha descrito también a esas reglas de oro, reglas de plata. Algunos han acusado a Jesús de tomar prestada la idea de la regla de oro de las religiones orientales. Sin embargo, el confucianismo, el hinduismo, que son ejemplos que hemos estado viendo, y el budismo citados hace poco en este mensaje, fueron escritos entre 500 y 400 años antes de Cristo, como mínimo. Jesús, sin embargo, toma la regla de oro del libro de Levíticos, que fue escrito 1450 años antes de Cristo. Levíticos capítulo 19, versículo 18, es el versículo donde toma Jesús la regla de oro y dice, Levíticos 19, 18, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Así que la fuente de Jesús para la regla de oro precede a la regla de plata como por 1000 años. Así que, ¿quién pidió prestado a quién acá? ¿Qué es la regla de oro? La esencia de esta regla es tratar a los demás con la misma consideración, respeto y amor con lo que deseamos nosotros ser tratados. En otras palabras, nos insta a ponernos en el lugar de los demás y a actuar hacia ellos de la manera en que nos gustaría ser tratados en situaciones similares. En verdad, es un principio de tan extensa aplicación que Jesús pudo añadir en la última parte de ese versículo, que esto es la ley y los profetas. Que en esto consiste. Es decir, cualquiera que haga de su conducta hacia los demás conforme a como le gustaría que los demás hicieran con él, ha cumplido la ley y los profetas, por lo menos en referente a lo que es el amar a otras personas. Otro aspecto importante de este versículo de la regla de oro es que es un llamado al verdadero amor, no al amor interesado. Algunos, por ejemplo, al hablar de la regla de oro dicen, para que los demás te traten bien, trátalos tú primero bien. Para que los demás sean cordiales contigo, sé tú primero cordial con ellos. Para que los demás sean complacientes contigo, sé tú primero complaciente con ellos. Y vemos que esta forma no es realmente la forma en que está escrito. Jesús no dice eso. Jesús dice, así que, vuelvo a leer, Mateo 7:12, así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esto es la ley y los profetas. No dice que si quieres que los demás hagan contigo, no dice eso. Que si quieres que los demás hagan contigo algo, que tú lo hagas con ellos, no dice eso. No, lo que dice es trata a los demás como tú quisieras ser tratado. Eso sí es lo que dice. En ninguna parte dice que si tratan a otros bien, recibirán lo mismo. En ninguna parte. Aunque podríamos inferirlo de que el que siembra recoge, según versículos bíblicos, no necesariamente podría ser así. Sí puede ser visto como un incentivo a obtener de otros lo que pudiéramos desear, pero no es una regla al respecto de que eso tenga que suceder. 1 Juan capítulo 4, versículo del 7 al 11, dice así, permítame leerlo. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. El punto está aquí. No es que porque yo quiero ser amado, yo voy a amar. No es ese el principio. El principio es
porque tenemos a Dios y Dios es amor, amémonos unos a otros. Sigue en el versículo 7 del 1 Juan capítulo 4. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios. Oye usted, vuelvo a enfatizarlo, repitiéndolo nuevamente. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios. Es decir, no es que Dios dice, para que me amen, yo los voy a amar. No, sino que Él nos amó sin necesidad, sin condición de esperar ser amado. Claro, Dios quiere que lo amen, pero no fue condicionado. El amor de Dios consiste en que no en que nosotros hayamos amado a Dios, ahí dice, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Así que este es un llamado al verdadero amor, no al amor interesado, como una explicación que algunos dan de este versículo, que si entonces quieres conseguir de otros algo, hazlo tú primero. Otro punto importante que es un llamado a la acción, a hacerlo tú, no los demás, sino tú moverte primeramente. Te llama a accionar, a ser proactivo, a hacer el bien a los demás, a tomar la iniciativa, cuando precisamente dice, así también, como quieres que los otros te traten a ti, así también haz tú con ellos. Como tú quisieras, no es que ellos te están tratando bien, sino como tú quisieras que te trataran, trátalos tú. Otro aspecto importante es que este versículo va contra el ego. Quererlo todo para uno mismo, ese es el ego. Yo primero y todo para mí. No, aquí es para los demás. Hago esto no para mí, lo hago para los demás. Y otro aspecto es que con esto cumplimos toda la ley y los profetas. Romanos capítulo 13, del versículo 8 al 10. Lo invito a que lo leamos. Dice así: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Entonces, ¿qué es lo que le debemos a alguien? ¿Qué es lo que le debemos a quien sea? El amarnos unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Por qué? Y explica, versículo 9 de Romanos capítulo 13. Dice así: porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume en amar a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Gálatas capítulo 5, versículo 14, dice, y cito de esta manera: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y va más allá esta regla de oro. Va más allá de lo que vemos superficialmente y aunque tiene mucha profundidad en lo que está escrito. Y la Biblia lo dice, de que no podemos afirmar que amamos a Dios si no amamos a los demás. Cuando aquí Jesús está diciendo que tratemos a los demás como quisiésemos ser tratados,
y que esto es la ley y los profetas, está hablando precisamente de amar a las personas, de amar a nuestros enemigos, de amar a los que nos insultan y nos maldicen, de amar a aquel que desea el mal contra nosotros, de amar a aquellos que por ignorancia, que por desconocimiento están haciendo las cosas mal. Y aquí vemos que si no amamos a los demás, no podríamos afirmar que amamos a Dios. Obedecer es el imperativo cristiano de amar a los demás. Es una marca del verdadero cristiano. Veamos Juan 13, versículo 35. Dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. De hecho, los cristianos no pueden afirmar que aman a Dios si no aman activamente a otras personas. Porque si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Estoy citando un versículo, 1 Juan capítulo 4, verso 20. Si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y este es el alcance de la regla de oro. Y es el versículo que hoy estamos cubriendo. ¿Qué cosas quieres tú que los otros o los demás hagan contigo? ¿De qué forma te gustaría ser tratado? ¿De qué forma te gustaría ser recibido? ¿De qué forma te gustaría que te hablen? ¿De qué forma te gustaría que te consideren? ¿De qué forma te gustaría que te tratasen? ¿De qué forma te gustaría que te hicieran cosas a ti, las demás personas? ¿Cómo te gustaría que los demás vivan contigo? ¿De qué forma y de qué manera? Con respeto, con admiración, con educación, con honor, con privilegio. ¿Con qué? ¿De qué forma te gustaría que los demás se refirieran a tu persona y te tratasen a ti, te considerasen a ti, siendo importante, dándote el primer lugar cuando seas recibido en la casa de alguno de ellos, dándote la mejor porción del plato? ¿De qué forma te gustaría que te dieran el mejor postre, el postre más grande, dándote algún regalo especial? ¿De qué forma te gustaría que los demás te tratasen a ti? El Señor dice, de esa manera, como tú quieres que los demás te traten a ti, trata tú a los demás. Excelente principio basado en el amor, no en la conveniencia. Es una regla positiva y proactiva que nos dice, actuemos, no esperemos quedándonos callados. No hagamos nada para no lastimar a nadie. No, no dice eso. No hagamos nada para no ofender a nadie. No dice eso. Dice más bien, haz algo. Haz lo que tengas que hacer para que la persona se sienta bien, así como a ti te gustaría que se sienta bien. Toma tú la iniciativa. Hazlo tú. Esa es la ley y los profetas, basado en el amor de Dios. Y si tú amas a Dios, y si tú dices que amas al Señor, entonces debes de tratar a los demás
como tú quisieras que te traten a ti, demostrando el amor de Dios, de tu persona hacia los demás, aunque no se lo merezcan, aunque no sean dignos, aunque tengan faltas, aunque te hayan tal vez injuriado o maltratado. ¿O es que Dios no nos ha tratado bien a nosotros? Podríamos también inferir que de la manera en que Dios nos ha tratado a nosotros, también de esa manera nosotros debiéramos tratar a los demás. La verdadera regla de oro, en comparación con las otras reglas de oro que existen en nuestra cultura de este planeta Tierra de hace ya más de 1000 años, miles de años atrás, es una regla de oro que sobresale en mucho a aquellas otras, tanto que a aquellas otras les podríamos decir las reglas de plata. Pero digo la verdadera regla de oro porque muchos hablan de reglas de oro y se refieren también a aquellas otras que se basan en el pasivismo, en no hacer nada, que se basan en el negativismo, en decir no hagas, quédate tranquilo, para no ofender, para no lastimar. No hagas a otros nada de lo que tú no quieres que te hagan. Quédate callado, sin moverte. Mientras Dios dice, no, muévete. Haz a otro como tú quisieras que te hicieran a ti. Vamos a orar. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Porque este es un mensaje que tú predicaste hacia aquellos cristianos en el Sermón de la Montaña. Hablaste sobre las bienaventuranzas y hablaste de muchos temas, y uno de ellos es cómo tratar al prójimo. Y tu palabra dice que en esto nosotros nos mostramos como tus discípulos, en que realmente amamos a los demás. Pon en nosotros ese espíritu, Señor, el espíritu de amor, el espíritu de buen trato hacia las demás personas, Señor. Y perdónanos porque nosotros en nuestro orgullo y en nuestra incapacidad, Señor, al ser nosotros egoístas y ensalzar nuestro yo, no hemos actuado conforme a tu palabra. Porque muchas veces hemos sido prepotentes. Muchas veces hemos hablado groseramente y hemos herido a alguien. O nos hemos quedado callados y los hemos tratado de la manera que no quisiésemos ser tratados. Y no hemos cumplido tu palabra y este mandato que dice que debemos de hacer a otros como nosotros quisiéramos que ellos hicieran con nosotros. Cámbianos el carácter y la personalidad, Dios, para ser conforme tú lo dices, conforme a ti, Jesús. Queremos parecernos a ti. Espíritu Santo, obra en nuestras vidas y perdonamos a todos aquellos que nos han hecho un mal, que nos han maltratado, nos han injuriado. Perdonamos a todos y decidimos ahora, con el poder del Espíritu Santo, tratar a otros como nosotros quisiésemos ser tratados. Porque en esto consiste lo que tú quieres de nosotros hacia otras personas. En esto consiste la ley y los profetas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.